acelerada. Entonces veamos un problema, veremos cómo desarrollarlos, cuáles son como los consejos para ver cómo desarrollar un problema de este tipo y nada, empecemos. El problema dice lo siguiente: en t igual a 0 se invierte la corriente de un motor eléctrico de corriente continua, causando un desplazamiento angular del eje del motor dado por θ de t es igual a 250 radianes sobre segundo por el tiempo, menos 20 radianes sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, menos 1.5 radianes sobre segundos al cubo por tiempo al cubo. A. ¿En qué instante la velocidad angular del eje del motor es 0? B. Calcule la aceleración angular en ese instante. C. ¿Cuántas revoluciones gira el eje del motor entre el momento en que se invierte la corriente y el instante en el que la velocidad angular es 0? Calcule la velocidad angular media para el periodo entre t igual a 0 y el instante calculado en el apartado A. El primer paso es separar los datos. Básicamente tenemos dos, que sería el tiempo es igual a 0 y la ecuación que define como tal el ángulo sería θ de t es igual a 250 radianes sobre segundos por el tiempo menos 20 radianes por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado menos 1.5 radianes sobre segundo al cubo por el tiempo al cubo. El segundo paso es saber qué nos preguntan. ¿En qué instante la velocidad angular del eje del motor es 0? Para esta parte nos ubicaremos específicamente en la parte que dice velocidad angular. Es importante entender que si fuese cualquier otro problema podríamos utilizar cualquiera de las fórmulas que poseemos para encontrar nuestra velocidad angular. Sin embargo, como el problema ya nos da una ecuación, que sería la ecuación del ángulo, tenemos que saber que si derivamos la ecuación del ángulo, encontramos la velocidad angular. Si derivamos la velocidad angular, posteriormente encontraremos la aceleración angular. Por lo cual, para este problema, basándonos en la regla de derivación, tenemos que derivar la ecuación que nos dieron para posteriormente encontrar la velocidad angular. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, derivamos nuestra ecuación original. Así tenemos que la velocidad angular sería 250 radianes sobre segundo menos 2 por 20 radianes sobre segundo al cuadrado por el tiempo a la 1 menos 3 por 1.5 radianes al cubo por el tiempo al cuadrado. Una vez ya tenemos como tal la velocidad angular, la ecuación de nuestra velocidad angular, tenemos que tener en cuenta que nos dicen en qué instante, nos están preguntando por el tiempo y cuando la velocidad angular es 0. Eso quiere decir que tenemos que igualar esa ecuación a 0 y despejar el tiempo en t. Ok, una vez solucionemos eso, tenemos dos resultados como tal. Recordemos que como es una ecuación cuadrática, podemos solucionarlo por fórmula cuadrática, por completar cuadrados o por factorización. En este caso, después de resolverlo, nos van a dar dos resultados, uno negativo y uno positivo. Como el tiempo siempre es positivo, tomaremos el resultado positivo. En este caso sería 4,2336 segundos. El siguiente punto dice calcule la aceleración angular en ese instante. Entonces derivamos la velocidad para sacar nuestra aceleración y tenemos que menos 40 radianes por segundo sobre segundo al cuadrado menos 2 por 4,5 radianes sobre segundo al cubo por el tiempo a la 1 sería nuestra ecuación para la aceleración. Ya el siguiente paso es bastante sencillo, solamente sería reemplazar y nos daría como resultado menos 78,1024 radianes sobre segundos al cuadrado. La siguiente pregunta es ¿cuántas revoluciones gira el motor entre el momento en que se invierte la corriente y el instante en que la velocidad angular es 0? Para esto utilizamos la ecuación como tal del ángulo. Tenemos que tener en cuenta que a partir del ángulo podemos sacar las revoluciones. Entonces reemplazamos el instante que nos dio anteriormente, que sería 4,2336 en todas las t's. Eso nos da un ángulo de 586,2 radianes. Sabemos que una revolución equivale a 2 pi radianes. Hacemos una simple regla de 3 y eso nos da que 93,28 serían las revoluciones que da entre el momento en que se invierte la corriente y el instante en que la velocidad angular es 0. Ya la última pregunta es, calcule la velocidad angular media para el periodo entre t igual a 0 y el instante calculado en el apartado A.
Bueno, en este caso sí ya no derivamos nada, sino utilizamos la fórmula de velocidad angular media, que sería el ángulo final menos el ángulo inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Teniendo en cuenta de que el inicial en ambos es 0, reemplazamos con los datos que habíamos obtenido anteriormente y tenemos que el resultado es 138,4833 radianes sobre segundos. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.